noches. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos la cuarta reunión científica del año de la Sociedad Argentina de Mastología. A posteriori de que el doctor Juan Iceta lea las notas del día, vamos a hacer una reunión conjunta con la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Les agradezco a la sociedad que hayan aceptado la invitación y que estén acá presentes con nosotros. Vamos a hablar de uno de los temas que hoy está prácticamente en discusión, que es el linfoma anaplásico y la relación con los implantes mamarios. La idea es hacer 3 presentaciones para poner al día el tema. Va a hablar el doctor Colombo, la doctora Serga y la doctora Narváez, y posteriormente vamos a hacer una mesa redonda donde vamos a discutir todos los aspectos conflictivos del tema, y después obviamente nos gustaría que ustedes participen. El doctor Iceta va a dar las notas del día, por favor. Buenas noches. En primer lugar, los miembros titulares que se han incorporado a nuestra sociedad: la doctora María Julia Barber, la doctora Valeria Dotavio y el doctor Pablo Díaz. Miembro titular y además acreditado en mastología, la doctora Leticia Ramos. Pasan a ser miembros vitalicios de nuestra sociedad el doctor Carlos Garboveschi, el doctor Luis Moró. Y miembros adherentes se integran la doctora Giovanna Furlan y la doctora Ginaela Pividori. Recordamos las 15ª Jornadas Nacionales de Mastología en Rosario, a realizarse el 13 y 14 de septiembre en el City Center de Rosario. Dentro de las autoridades, el doctor Federico Coló, por la Sociedad Argentina de Mastología, el doctor Germán Cipuli por la Asociación de Mastología de Rosario y el doctor Edgardo Siño por la Asociación de Oncología de Rosario. Recordamos los módulos, nuestras actividades académicas a realizarse en septiembre: el 7 de septiembre, curso de neoadyuvancia; el 28 de septiembre, el curso de medicina legal; durante el mes de octubre, el día 5, el curso de controversias en mastología; el día 26, curso de genética para mastólogos; y en noviembre, el día 30 de noviembre, curso de patología e inmunología para mastólogos. Bueno, entonces, para comenzar la reunión conjunta, lo invitamos al doctor Martín Colombo, miembro de la SACPER, para hablar del estado actual del linfoma anaplásico, forma de presentación, consideraciones clínicas y diagnóstico. Gracias, Martín, por venir. Gracias, Eduardo. Mientras carga la presentación, agradecer la posibilidad de que hayamos organizado esta reunión intersocietaria para tratar un tema que, para todos los que hacemos cirugía plástica o estamos relacionados con el tema de la mama, creo que es un tema que va a estar cada vez más candente, y creo que lograr criterios comunes nos va a permitir dar un mensaje un poco más unificado y un poco más serio desde el punto de vista científico para lo que probablemente va a ser la necesidad de informar a la población, informar a los pacientes que nos van a estar consultando. La presentación mía, la situación actual en relación al linfoma anaplásico. A ver. Y la idea es empezar a poner foco a esto que en este momento hay mucha información, cosas que sabemos y cosas que estamos por saber. El primer caso publicado en la revista de cirugía plástica, en el PRS, en el año 97, Kitch and Critch, relacionado con el linfoma anaplásico a un implante salino, es el que inicia el camino de lo que después va a ser mucha información, mucho relato, mucha descripción de casos y cosas que sabemos que son verdades y cosas que todavía no sabemos bien qué está pasando. Sabemos la relación del implante y el linfoma, sabemos cómo son las células, sabemos lugares de presentación, sabemos la relación con la cápsula, no sabemos muy bien
qué está pasando con los implantes, cuál es la responsabilidad de lo que se llama biofilm. No sabemos muy bien cuál es la incidencia, cuáles son las estadísticas. Vamos a ver primero de lo que sí sabemos. Sabiendo que nuestros conocimientos actuales sobre el linfoma anaplásico se basan básicamente en reporte de casos, estudios con bajo grado de evidencia científica, y que ninguno de todos los trabajos que hay hasta el momento tiene un nivel de evidencia científica 1 o 2. O sea, la evidencia científica hasta el momento no es lo que destaca los conocimientos que tenemos sobre la patología. Sí sabemos que es un cáncer de células linfáticas, linfocitos T, no es un cáncer de mama, y que en el 2016 la OMS incorpora al linfoma anaplásico relacionado con implantes el vía ALSL como un linfoma no Hodgkin de células T que tiene un subtipo siempre que es CD30 positivo y ALK negativo. En la clasificación de la OMS se lo incorpora a 3 otras entidades que había sobre el linfoma anaplásico, lo que era el primario sistémico ALK negativo, el primario sistémico ALK positivo y el primario cutáneo. A esto se le agrega lo que es ahora el linfoma anaplásico asociado a implantes, cuya clasificación aún es provisional. 4 tipos de linfoma anaplásico. Las características de células anaplásicas o de Reed-Sternberg, que tienen esa forma de riñón o forma de feto, sabemos que se encuentran frecuentemente localizadas en el líquido seroso periprotésico y en algunos casos se observan masas sólidas e infiltrativas con curso un poco más agresivo. La presentación líquida o sólida parecen ser diferentes estadios en la misma entidad. Yo les voy a ir poniendo la bibliografía con todo esto. Cada una de estas informaciones tiene su base bibliográfica. Sabemos que el VSL tiene un patrón característico más de tumores sólidos que del linfoma no Hodgkin, por eso actualmente la clasificación con la que nos manejamos es la adaptación del MD Anderson de tumores sólidos del TNM, más que la revisión Lugano de la clasificación clásica de Ann Arbor. Con respecto a la estadificación, tenemos 4 tipos de T, se los voy a mostrar en gráficos. El T1 corresponde a la infiltración de células en el líquido seroso. El T2, cuando hay algunas células que infiltran la cápsula. El T3, cuando esas células se agrupan y ya forman una masa en la cápsula. Cuando estos 3 no tienen metástasis ni tienen adenopatías, se denominan el estadio 1A, 1B y 1C. El estadio 2A es cuando el T es un T4 y sale de la cápsula y ya invade estructuras adyacentes. Eso conforma el estadio 2A y el estadio 2B cuando ya hay adenopatías en una región. El estadio 3 es cuando hay adenopatías en 2 cadenas ganglionares y el estadio 4 cuando ya hay metástasis. Gracias. Sabemos también que se encontró en implantes con fines estéticos, en el aumento mamario con fines estéticos es el 60% aproximadamente de los casos descritos y en un 40% en reconstrucción mamaria. Sabemos que la forma de presentación de un 70 a un 90% se habla tan amplia ese margen porque la estadística todavía los estudios son con muy pocos casos. 70 a 90% de la aparición es en forma de un seroma tardío unilateral. Se llama seroma tardío al seroma o la inflamación espontánea que aparece en una mama después de un año. Como describe Spear en su trabajo, el modo de presentación 70-90% del seroma tardío, se denomina espontáneamente, el 0,1 a 0,2% de los pacientes con prótesis texturadas hacen seromas tardíos, según publica Clemens, y se estima que el VIA-LSL se encuentra en un 10% de estos seromas tardíos. El seroma tardío no es un precursor del VIA-LSL, sino que es un síntoma de la enfermedad. La otra forma de presentación, un 10 a 30%, es una masa tumoral en la mama que está asociada a la cápsula o en forma de adenopatías. En esta paciente, una adenopatía supraclaviculares, adenopatías axilares, un estadio 3. El tiempo de aparición, la media de aparición es de 8 a 10 años después de colocado el implante.
y se han descrito casos tan tempranos como 1 año hasta 37 años después. No es exclusivo del género femenino, se han descrito 3 casos en transexuales y la edad promedio al diagnóstico es de 50 años. El método de diagnóstico, frente a una paciente con una clínica de seroma tardío espontáneo, sin signos de infección, lo que habitualmente tratábamos para tratar esa inflamación con una betametasona inyectable, creo que no es más el procedimiento y lo que hay que hacer primero es diagnosticar un seroma después de 1 año. Hay que hacerle una ecografía. La ecografía, según publicación de ADRAD, es el estudio con más especificidad y más simple para este tipo. Y esta ecografía, menciono que preferentemente derivar a un centro con radiología intervencionista, por si aparece la presencia de líquido, tengamos la posibilidad de hacer una punción. En la orden, solicitar la evaluación de colección de líquido, de un estudio de una masa asociada a la cápsula mamaria y de adenopatías regionales en cualquiera de las áreas. Si la ecografía no es concluyente, el siguiente estudio diagnóstico es la resonancia magnética nuclear. Y saber que la mamografía no tiene ni sensibilidad ni especificidad para este diagnóstico. Ecografía y después resonancia. Con respecto a la toma de la muestra, si la muestra es un líquido ceroso, en la aparición más habitual, punción con aguja fina guiada por ecografía, idealmente con gente con experiencia, ya que hay un implante, y esto preferentemente con radiología intervencionista. Es importantísimo coordinar el envío de la muestra con la orden para estudio para anatomía patológica y cultivo de antiograma, pero la anatomía patológica debe ser enviada a un centro que tenga la posibilidad de realizar citometría de flujo y que tenga experiencia en ver esta patología, que en general es hematopatología. Es fundamental la coordinación y las recomendaciones, ahora la doctora Narváez, sobre el manejo de la muestra, la confección de la orden, la lista de centros de derivación, nos dará un poco más de precisión. Si hay una masa o una adenopatía, biopsia con aguja fina, y si no es concluyente, una biopsia incisional o una biopsia excisional. Confirmado el diagnóstico del linfoma, el manejo debe ser multidisciplinario y debe ser visto en un centro o un servicio de hemato-oncología. Una vez diagnosticado el registro de pacientes, el registro nacional, que estamos en proceso, y vamos a tratar de hacerlo sencillo como para tener un lugar donde registrar nuestros casos para poder reportar posteriormente a nivel internacional, va a ser fundamental. Una vez diagnosticado, la estadificación, el estudio de elección, el estudio con más especificidad es el PET-TC, el que nos permite ver captación de imagen en áreas como esta paciente, en una axila, o en la paciente que yo ya mostré antes, captación supraclavicular. El tratamiento, según el NCCN de noviembre del 2017, todos los estadios se tratan con una capsulectomía total y extracción del implante de la mama afectada. Extracción completo de la cápsula, del implante, dejando absolutamente libre la zona. Si existiera un implante contralateral, realizar el mismo procedimiento en la mama contralateral, ya que existe un 4,6% de afectación bilateral. La resección completa con márgenes de cualquier masa es fundamental y no es necesario hacer una mastectomía, no es necesario el ganglio centinela ni el vaciamiento axilar, ya que el tratamiento de las adenopatías se hace en forma de quimioterapia, tratamientos sistémicos. La enfermedad avanzada, el linfoma sistémico, estadios 2B a 4, el tratamiento según el protocolo para el sistémico primario ALK negativo es en primera línea el CHOP y en segunda línea el brentuximab, que es un tratamiento que está dando muy buen resultado, si bien es muy costoso. Reconstrucción, colocar un implante nuevo posterior a la extracción del implante. En todos los casos hasta ahora publicados se utilizaron implantes lisos. Si se hace en forma inmediata o se hace en forma diferida, aún todavía hay varios trabajos publicados, pero todo esto son temas controversiales y no hay nada, absolutamente nada, con evidencia científica. Se han reportado 16 casos de muerte, 9 de los casos los tiene registrados la FDA y de estos 16 casos, 13 de los pacientes
la razón de muerte fue por una extensión directa de la enfermedad a la pared torácica. En ninguno de estos pacientes se había realizado la resección completa de la cápsula y en la mayoría se había retrasado el diagnóstico de tratamiento más de un año. Hasta ahora es lo que sabemos y después, ahora pasamos a lo que no sabemos y son hasta ahora creencias. Esto está relacionado con cuál es la causa, la etiología y cuál es la incidencia actual. Con respecto a la teoría, el trabajo de Locke Wilkinson sobre la estadística, trabajo en Australia, en Nueva Zelanda, es el que probablemente hace mención a 4 puntos que son la línea de pensamiento que se está llevando en este momento, se está investigando. 1, la presencia de implantes texturados. 2, la inflamación bacteriana crónica por un tipo específico de bacteria. La predisposición genética de los pacientes y el desarrollo de la inflamación a través del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora sobre este tema? Este es el tema de implantes. La relación causal entre la superficie del implante y el linfoma anaplásico aún no es clara. No se sabe si tiene relación con el diámetro de los poros, si hay liberación de partículas de silicona, si está relacionado con la técnica de texturizado, profundidad de los poros, y probablemente en este tema de la profundidad de los poros lo que hace al tipo de textura del implante es por donde en este momento se está atacando más el tema, ya que de los 414 casos reportados actualmente, el 60% de los casos que hay reportados se sabe que han sido producidos por un implante texturado. En el 7% hubo implantes lisos, pero en todos esos casos también en ese paciente hubo implantes texturizados. Hay 34% de pacientes en los cuales el tipo de implante no estaba especificado. Misma proporción de implantes salinos y de silicona. Lo que sí se sabe es que hasta la fecha no se ha descrito ningún caso, o no hay ningún caso en el cual únicamente había un implante liso y de ese implante liso surgió un linfoma anaplásico. Hasta ahora, ninguno. La otra teoría de la inflamación bacteriana crónica, todos los trabajos de Hu, que publica mucho en la revista de cirugía plástica desde el 2010, y él hace una relación entre la presencia de esta contaminación en la capa del implante que llama biofilm, con mayor acúmulo de bacterias en implantes que tienen mayor textura, lo cual genera un aumento de linfocitos T, y este aumento de linfocitos T con el tiempo se asocia a un aumento en la incidencia de cápsula y así del linfoma anaplásico. Ahora, este estudio de Hu, que es probablemente la línea más seguida, ¿tiene evidencia científica? No. Tiene un nivel de evidencia científica 5 que no tiene ninguna evidencia sólida como para que esto quede plasmado y que sea realmente justificado como la causa del linfoma. Lo mismo que se mencionó la aparición de un germen, una bacteria específica, la Ralstonia piqueti, y la hipótesis de que la contaminación por Ralstonia es la responsable del desarrollo de malignidad, lo cual es similar al modelo del Helicobacter pylori en el cáncer de estómago, es aún especulativo. La mayoría de los casos con linfoma anaplásico no han mostrado la presencia de Ralstonia piqueti. La teoría de utilizar una técnica quirúrgica en la cual, siguiendo 14 puntos, se reduzca la posibilidad de contaminación, como propone Adams, otro estudio con nivel de evidencia científico 4, lo cual muestra que la capacidad de una técnica quirúrgica específica de reducir la posibilidad de linfoma aún no se ha establecido. De Boer, de los Países Bajos, hace una mención en la carta de lectores sobre esto, diciendo la necesidad de que este tema de una técnica específica tenga un mayor rigor científico. Esto es uno de los puntos más mencionados, por lo menos para los cirujanos plásticos. En este momento se hace referencia a la necesidad de seguir esos 14 puntos que no tienen nivel de evidencia científica. La predisposición genética, los estudios de Cadin, muy interesantes estudios. En el final sus conclusiones dicen que sus trabajos no son concluyentes y que deben repetirse. Tampoco hay evidencia de predisposición genética. Todas suposiciones, pero no tenemos evidencia científica. ¿Cuál es la incidencia? Y con esto terminamos. El SHEER, que es el Comité Científico para el Estudio de Enfermedades Emergentes en Riesgo,
En su información sobre, es un comité de la Comunidad Europea, el informe del 2017, ellos mencionan específicamente que el riesgo de una mujer con implantes mamarios de desarrollar el linfoma sigue siendo difícil de estimar debido a la falta de uniformidad en estudios y el extremadamente bajo número de casos. Actualmente esa incidencia se está calculando en base más que a la población de implantes, a la población de implantes texturados, y Clemens publica en el 2017 la incidencia americana de 1 en 30.000, sabiendo que los americanos usan el 88% de sus implantes son lisos y el 12% son texturizados. Locke Wilkinson, en el estudio australiano y neozelandés, un poco más similar a nuestra realidad, ya que ellos tienen todas las marcas de implantes. En Estados Unidos hay solamente 3 marcas de implantes. En Australia y Nueva Zelanda, a partir del 2010, ustedes ven el gráfico ascendente en la línea negra, eso es el número de implantes texturados que se usan, y ellos tienen un mayor número de casos, 1 en 3.817. En su trabajo, y haciendo referencia a las marcas de prótesis relacionadas con esto, los implantes que tienen mayor textura, el implante con una textura realizada con liberación de sal, el Biocell de Allergan, lo mismo que los implantes de poliuretano son los que tienen mayor incidencia. El resto se distribuye en una forma bastante proporcional, pero casi todas las marcas están involucradas. De Boer hace esta visión con respecto a que a mayor presencia del implante en el cuerpo va a haber mayor posibilidad de el aumento de incidencia, y él habla de 1 en 30.000, que es la misma incidencia que muestra Clemens en 50 años, lo cual va aumentando a 1 en 12.000 a los 70 años y 1 en 7.000 a los 75 años. En Argentina, difícil de obtener registros. Lo mejor que pudimos hacer pidiendo información a todas las empresas es, hasta ahora, que se colocan aproximadamente 100 pares de prótesis por día, o sea, 36.500 pares por año. Del 2008 al 2018 fueron 365.000 pares. Y en la Argentina descritos ahora hay 6 casos. Eso hace que haya 1 en 60.000 de implantes en general. Si calculamos que aproximadamente el 70% de los implantes que se usan en Argentina son texturados, la incidencia nuestra, y muy inespecífico y sin rigor científico en esto, es de 1 en 42.000. Esta es una incidencia un poco menor que la que publica Clemens, de 1 en 30.000. Y ya para terminar, para que sepan, carta enviada a los pacientes del Memorial Sloan Kettering en junio del 2018, les informa que usted figura en nuestros registros con implantes texturizados. La FDA aún no recomienda cambiarlos, pero sepa que si nota una inflamación espontánea, dolor o algún punto en su mama, se debe contactar para una consulta. La influencia de la industria es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto es una publicación de ahora, de julio del 2018, en Australia, el Sunday Telegraph, en el cual hace esta mención. Allergan pagó a médicos de Estados Unidos más de $148 millones en 2016 en concepto de honorarios de consultoría y de presentaciones, y también pagó a médicos australianos sin informarse cuánto. Y Allergan va a pagar $5.000 por gastos de extracción de implantes a quien se le diagnostica el linfoma anaplásico. En el otro lado, tenemos otra de las empresas, Motiva, en la cual está haciendo referencia a la importancia de colocar su implante, ya que la nanotecnología de Motiva en su superficie tiene el potencial de disminuir el riesgo del linfoma anaplásico. Esto es de la página de Motiva. Combinado con Motiva y los 14 puntos que le mostramos de Adams, los cirujanos pueden controlar la contaminación bacteriana. La manipulación de la industria es en este momento violenta, y todo este tema tiene mucho que ver con la influencia de la industria también. Muchas gracias, y las dejo ahora con esa foto de la doctora Narváez, que está enfocando sus estudios para patología, haciendo foco en el implante, foto que me mandó ella de ayer. Gracias. Bueno, ahora le pido por favor que pase a la doctora Martina Narváez, que es la jefa de la Sociedad Argentina de Patología. Ella va a hablar del manejo de la muestra a analizar, qué estudios solicitar, requisitos técnicos para asegurar el diagnóstico. Muchas gracias, doctora, por venir.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ven, los patólogos tratamos de relajarnos, sobre todo los que estamos en situaciones tan difíciles como el diagnóstico de los linfomas. Esta es una enfermedad que tiene muchos años, ¿sí? Voy pasando así, ¿no? Y quiero que les quede claro de entrada, porque ahora estamos todos muy enloquecidos con esto, pero es encontrar la aguja en el pajar. Yo hace más de 35 o 36 años que estoy haciendo hematopatología. El primer caso lo vimos con la doctora Isabel Frank, que nos une una antigua amistad, y nos une una paciente, ya que ella fue la primera que descubrió algo que me dijo, no sé lo que es, pero es mío no es, me parece que es tuyo. Y eso fue hace 11 años del día de hoy. De ahí para acá he visto 4 casos, o sea que es una cosa sumamente rara. Yo creo que tenemos que pensar no en preocuparnos, pero sí en ocuparnos. Y para poder ocuparnos, lo que tenemos que hacer es saber qué es esta entidad y saber cómo la vamos a tratar de pesquisar. Bueno, es importante, seguramente que, sobre todo para los mastólogos que están acá presentes, que escuchan todo el tiempo hablar a los patólogos del grupo, que tenemos que estudiar muy bien el material y conservarlo bien, procesarlo bien, y saber que ese material bien procesado puede quedar por muchísimos años, y ese material puede ser objeto de segundas opiniones y también puede ser objeto de estudios moleculares en el futuro, porque si bien es una entidad que no se conoce mucho y de la cual todo el mundo va opinando un poquito y es una casuística, diría, caso por caso, lo que sí les digo que ya se está empezando a meter tibiamente los estudios moleculares de este tipo de patología. Bueno, por eso es muy importante que nosotros pensemos lo que vamos a tener adelante y que trabajemos el material en una forma muy consciente, muy seria. Bien, vamos a, entonces, de una forma muy práctica, yo les quiero ir contando qué es lo que puede llegar a suceder. Entonces, la preanalítica para nosotros es sumamente importante. Nada de nada tiene que estar librado al azar. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que pensamos que puede ser un seroma tardío. ¿Cuándo? Es una pregunta que, aunque a ustedes les parezca graciosa que yo responda acá de lunes a viernes, es muy importante. Porque si ustedes tienen un seroma a estudiar y lo mandan o lo punzan un día viernes a las 5 de la tarde, es muy probable que ese seroma no pueda ser estudiado y que el material el día lunes ya no sirva ni para el patólogo ni para el citometrista de flujo. Por eso es importante pensar que estos estudios tienen que hacerse de preferencia del día lunes a viernes, porque todos los servicios de citometría el día viernes los tienen dedicados a las situaciones agudas como son las leucemias agudas, la gran mayoría. Bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer de preferencia en servicios integrados. ¿Esto qué significa? La posibilidad de que el patólogo mire la citología o el citopatólogo mire la citología y tenga, lo que decimos a tiro de vecino, un citometrista. Un citometrista que tiene que ser un citometrista entrenado, porque esto, tanto ustedes como nosotros, si no lo pensamos, no lo vamos a descubrir. Es la aguja en el pajar que hay que ir a buscar. Entonces, si no podemos, porque esto de que tener todo en un solo lugar no siempre se puede. Entonces, si no se puede, lo que hay que hacer es ser muy explícito, ir a buscar cada uno de los operadores. Yo voy a hacer el estudio de un seroma, voy a hablar con el citometrista y voy a hablar con el patólogo. Y tenemos que saber, tanto uno como el otro, quién recibe el estudio. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy diferente en cualquier escenario que nosotros tengamos. Los dos más habituales, y los casi les diría los que se hacen siempre, son el seroma tardío y después el estudio de la cápsula. Bien, entonces, si nosotros vamos a estudiar el seroma, ustedes van a hacer una punción. Esa punción se hace con aguja fina y vamos a hacer entonces un estudio de citología. Lo ideal son 100 centímetros cúbicos, eso en realidad no sé si eso es posible, lo dirán ustedes, pero no tiene que ser menos de 30 o entre 30 y 50 centímetros cúbicos.
Es así entonces que nosotros vamos a estudiar la citología, vamos a recibir esa citología y tenemos dos posibilidades y las dos son muy importantes. La primera es centrifugar y la segunda incluir el coágulo que nos queda. ¿Esto por qué es importante? Porque la citología es muy difícil de hacer la inmunomarcación necesaria para realizar este diagnóstico. En cambio, si nosotros hacemos una inclusión del coágulo, bueno, vamos a tener la posibilidad de procesarlo como si fuera una biopsia y sobre ese tejido hacer todas las inmunomarcaciones necesarias. ¿Cómo vamos a centrifugar? Bueno, si hay una ultracentrífuga, está muy bien, se hace concentra una gran cantidad de células y son mejores para estudiar, pero si no tenemos eso y tenemos una centrífuga tradicional, también vamos a agrupar un gran número de células. Y acá tenemos un ejemplo de uno de nuestros casos donde se ve esta célula que recién Martín decía, ¿se acuerdan de la célula de Ried-Stenberg? La que tiene dos ojitos como si fuera una lechuza. Bueno, esto no es una célula de Ried-Stenberg, pero sí es esta célula que es una célula T y que se llama Stenbergoide. Entonces, nosotros vamos a ver eso y no nos tenemos que contentar con una sola. Una golondrina no va a ser verano, ¿sí? Entonces tenemos que buscar más de una. Y acá tenemos un montón de participantes, entre ellos un histiocito, material hemático, o sea que ya como primer premisa les voy diciendo que esto es un líquido que está muy sucio desde lo que nosotros vamos a mirar. Vamos a ver, es un líquido inflamatorio que va a tener leucocitos, que va a tener hematíes, que va a tener histiocitos, que va a tener bueno, todo lo que va a drenar la prótesis y que en definitiva es lo que ocasiona probablemente este tipo de linfoma. Bueno, entonces debemos saber ya que la limitación de esto es que es un líquido que va a tener múltiples componentes a la hora de observarlo. Y dijimos entonces, las siliconas vamos a tener, va a haber tejido necrótico, partículas de necrosis, células inflamatorias, histocitos y macrófagos. Si esto no está bien mirado y pensado previamente, es muy probable que esas células, si no son tan importantes como las que le mostré, sino que son células mononucleadas que también pueden formar parte de este linfoma, se nos pierdan como alguna célula de tipo inflamatoria. Bueno, entonces, eso es importante de saber y bueno, miren, esto es un caso que tuvimos la semana pasada con Martín y este es el coágulo de inclusión. Fíjense que acá tenemos una gran necrosis, esto parece casi un tejido, ¿ven? Y sin embargo es un coágulo incluido, que como coagula rápidamente es como si hiciera un bloque para poder procesarlo. Entonces vamos a encontrar acá, bueno, vemos este tejido necrótico y no sospechamos mucho, vemos alguna que otra célula, pero está muy apoptótica, está muerta, y cuando nosotros hacemos la inmunomarcación, acá tenemos con CD30 claramente la célula neoplásica. Acá tenemos un grupito que podemos llegar a discutir un rato si no sabemos qué se marcó, si es un histiocito o no, sin embargo es un CD30, hay una diferencia entre esta que es Stenbergoide y estas que son mononucleadas, y acá tenemos un histiocito. Esto es un CD68 que es un marcador para, digamos, detectar las células, los histiocitos. Entonces fíjense, acá hay un macrófago y acá hay un histiocito que está comiendo todo lo que puede, bien grandote y bien gordito. Entonces, fíjense que les estoy ya mostrando en dos imágenes o tres que es un líquido donde nosotros tenemos que ir a pensar lo que vamos a ir a buscar. Bien, después, algo muy importante y que debiera estar de la mano. Yo voy a tener el líquido para analizar citológicamente, pero también tengo que hacer citometría de flujo. Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a suceder cuando yo hago citometría de flujo? Bueno, que el citometrista tiene que estar totalmente, tiene que ser un citometrista avesado. Saber que la presencia del CD30, ¿sí?, que es lo que nosotros vamos a ir a buscar, no implica que nosotros tengamos un linfoma delante nuestro. El CD30 es un marcador de activación que lo podemos ver en diferentes tipos de linfomas, tanto linfomas B como linfomas T. Lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente HIV, tiene blastos activados que circulan por todo el ganglio linfático y tiene CD30, y eso no es un linfoma. Entonces, el citometrista lo que va a hacer es buscar la célula neoplásica, fenotipificarla y decir, yo tengo una célula T que es neoplásica y que además expresa CD30. Y acá vemos con CD45 un gran número de células que son positivas para CD45 y de gran tamaño. Entonces, el citometrista lo que va haciendo es
dibujando estas células, esto que se ve en rojo son las células patológicas, entonces son CD3, por lo tanto son T, después se busca la relación 4-8 para ver si está presente, y si hay algún marcador T relacionado, como puede ser el CD2, el CD5 o el CD7, que estén perdidos. Entonces yo ya estoy viendo que esta célula es una célula que es clonal, le falta alguno de esos marcadores y además expresa CD30. Con esa particularidad y además la citología, yo estoy diciendo que estoy enfrente de una situación vinculable a un linfoma anaplásico. Bien, ahora, la segunda situación sería la capsulectomía. Entonces, cuando ustedes sacan la cápsula, vamos a mandar anatomía patológica. Acá tenemos dos posibilidades: que el cirujano sepa que tiene que mandar a citometría de flujo, o que no lo sepa y entonces lo mande todo a patología. Si lo manda todo a patología, acá no hay tanto problema, porque nosotros vamos a taquear, vamos a seriar toda la mama, y en esa mama seguramente vamos a tener que hacer una gran cantidad de tacos para encontrar este linfoma, que además tiene la característica de ir colonizando, no como lo hace el ganglio que toma todo, no, acá salpica, encontramos varios tacos que no tienen nada y otros que sí lo tienen, y esto es un riesgo. Entonces, así que nosotros tenemos que también entrenar a los patólogos, que es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, si estamos en el hospital, no hay ningún problema, porque el patólogo está en el quirófano y sabe que tiene que mandar a citometría y sabe cuándo tiene que hacer los cortes. Si estamos, si vamos a mandar a citometría, estamos en una práctica externa, que no está el patólogo ahí, o que tiene que tomar cortes al azar. Estos cortes tienen que ser transversales, porque la característica de este linfoma, que no va a estar sobre la superficie, va a estar entre tejido y tejido. Y entonces, esos pedacitos que vamos a tomar, que no tienen que ser muy groseros, sino cortes bien fileteados, transversales, los vamos a poner en solución fisiológica heparinizada, con entrega inmediata. Todo lo que va a ir a citometría de flujo tiene que ir en una solución heparinizada, y si vamos a hacer la PAF, vuelvo a repetir, lo que se hace es heparinizar toda la vía, la jeringa. Bueno, y lo que va a patología se pone en formol al 10%, y acá debemos saber nosotros que no se pone un poquito de formol, por lo menos la mitad es la pieza, la otra mitad, el doble de la pieza tiene que ser formol, porque si no, no se fija. Igual tenemos 24 horas de fijación, pero tampoco tiene que quedar a dormir en el quirófano. Bueno, entonces hacemos la macroscopía y lo que tenemos que hacer es seriar la muestra. Ven cómo son cortes totalmente transversales, y la característica de esto va a ser justamente que el linfoma no hace masa. Nosotros empezamos a cortar y decimos, acá está, le ponemos un número o una letra, lo vamos a buscar y no lo encontramos. No tiene la característica de otros tipos de tumores. Entonces, se seleccionan 8 muestras. Esas 8 muestras se ingresan, se miran. Si no tienen la patología, se vuelve a estudiar. Entonces, así hasta que lo encontramos. Y si además tiene un líquido positivo, bueno, tanto más. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. Nosotros hacemos la microscopía, acá vamos a ir seguramente a la hematoxilineosina, sí o sí, y allá vamos a hacer una inmunomarcación que va a ser limitada y también dirigida al linfoma T. Entonces, vamos a hacer, por supuesto, CD30, acá esto no se discute. Miren, tenemos acá sectores donde es una cápsula fibrosa y no está pasando nada, y acá vemos una línea finita, 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 y esto es el linfoma. Entonces, hacemos todos estos marcadores que incluyen moléculas citotóxicas, y de esa manera nosotros decimos, bueno, acá tenemos un linfoma T, CD30 positivo, anaplásico, ¿sí? Y con esto asociado, por supuesto, al seroma. Acá tenemos algunos ejemplos. Miren, hay ciertos lugares de la misma mama donde hay apenas unas células sueltas, y acá tenemos el CD30, en la unión de una reacción capsular y la otra. Acá un sector donde prácticamente no se veía, parecía todo un tejido lleno de histiocitos y cada tanto una celulita. O sea que con esto ya les estoy demostrando que no es sencillo encontrarlo, que hay que ir a buscarlo. Esta muestra, que es del mismo paciente en otro sector, bueno, vendría a ser el regalito que queremos tener todos. Por lo general, lo que hace es ocupar desfiladeros
Y sí debemos decir algo que es muy importante, que los ganglios que nosotros en el primer caso, por ejemplo, la primer paciente no hizo nunca adenopatías y uno no esperaba que esto sucediera, en los últimos casos que vimos los pacientes o debutaron ya con la adenopatía o lo hicieron en el curso rápido de menos de 2 meses. Bueno, entonces nosotros tenemos que recordar que no toda célula que expresa CD30 es una célula neoplásica, que el linfoma se mimetiza entre las necrosis. El componente celular no siempre es rico, lo tenemos que esperar como escaso y se distribuye donde él quiere. Que la casuística es una casuística muy baja y se requieren ojos experimentados a la hora de verlo, lo tenemos que pensar. Y tenemos que determinar que esa célula que expresa TEN30 es un fenotipo T, es atípica y es clonal, si no, no es un linfoma. La preanalítica es algo sumamente importante. A la hora del diagnóstico yo les diría que se lleva un 90% del cuidado. Después, el ojo avesado, si no lo tenemos al lado, lo podemos buscar en cualquier lugar del mundo. Pero si está bien hecho el material y bien conservado, eso sirve. Otra cosa es un punto que es común entre todas las subespecialidades de la anatomía patológica, la comunicación de un reporte clínico minucioso. Nosotros podríamos contar el último caso en el cual, dado que Mauro García Montenegro está sentado ahí, dijo, a mí me parece que acá hay como una silicona, la señora tenía un cáncer de mama, no tendrá prótesis. Desandamos el camino en forma inversa y la mujer tenía este seroma que estamos, seroma y linfoma, por supuesto, que estamos presentando. O sea que eso es muy importante, pero muy importante. Bueno, y por otro lado, como es una patología de tan baja frecuencia, nos tenemos que informar todos nosotros, informarnos a su vez entre nosotros y bueno, y trabajar siempre en grupo, en equipo, comunicándonos. Ahora tenemos fácil forma de comunicación a través de las redes, a través de los mensajitos. Bueno, y bueno, por supuesto, un agradecimiento muy grande a Isabel, con el cual vimos el primer caso, y a la doctora de Dios Soler, a Fernanda Metreviani y Mauro García Montenegro, que son los hematopatólogos dentro de un gran grupo que nos comunicamos siempre y compartimos los casos. Nada más. Gracias, doctora Narváez. Bueno, para continuar, la última conferencia, la doctora Marta Serga. La doctora Serga es la jefa de oncomatología del Instituto Rojo y nos va a hablar de el punto de vista del oncomatólogo de la enfermedad, qué es este linfoma, cómo estadificarlo, cómo tratarlo y qué pronóstico tiene. Gracias, Marta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos y muchas gracias a Eduardo por la invitación. Yo soy como una infiltrada acá en esta reunión y inevitablemente, no es esta la presentación, inevitablemente yo voy a superponerme con algunos de los conceptos que ya se mencionaron. En realidad, yo tuve oportunidad solamente de ver 2 pacientes en consulta con esta patología, de manera tal que muchas de las cosas se van a superponer porque son producto un poco de la revisión bibliográfica, que todos más o menos revisamos la misma bibliografía. Así que, bueno, voy a tratar de en algunas cosas de superponerme lo menos posible. Esta era un poco la agenda que yo les había preparado, no se asusten por la cantidad de puntos porque van a ser muy breves. ¿Qué podemos decir desde el punto de la introducción? Bueno, ya se mencionó que es una variedad muy infrecuente dentro de los linfomas no Hodgkin y dentro de los linfomas T periféricos. Es por definición un linfoma anaplásico, siempre ALK negativo, y como ya se mencionó, la primera publicación data del año 1997, y desde el año 2016 la clasificación de la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una entidad, y en general clínicamente se presenta y se reconoce como una colección líquida alrededor de un implante mamario o de su cápsula. Esto es la clasificación de los linfomas no Hodgkin T, de los T periféricos. Hay un hematólogo muy famoso que dice que él tiene 3 certezas en la vida. Una es que todos en algún momento nos vamos a morir, otra es que siempre vamos a pagar impuestos y la tercera es que siempre va a haber una nueva clasificación de linfomas, ¿no? Así que los que tenemos varios años ya hemos visto pasar varias clasificaciones. Dentro, esto ya lo mostraron, esta es un poco una distribución de las frecuencias relativas de los linfomas T periféricos, y el linfoma anaplásico representa un subgrupo con baja frecuencia. Yo simplemente, sin querer agobiarlos con estos datos,
datos, fíjense que dentro de el total de los linfomas anaplásicos, de los cuales el anaplásico asociado a prótesis mamaria es una ínfima minoría, representa solamente el 2 al 8% del total de los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Y el 10 al 12 de los linfomas T, que los linfomas T son menos frecuentes. De estos linfomas a grandes células anaplásicos, bueno, tenemos las formas que son ALK positivos porque expresan la proteína ALK, y las formas que son negativas. Y dentro de las negativas ya se mencionó que hay una forma sistémica, una forma cutánea y que sería el asociado a implantes mamarios. No es caprichoso que los tamaños sean diferentes porque justamente este subgrupo es un subgrupo muy infrecuente. ¿Qué dice la bibliografía de la epidemiología? Bueno, la verdad que desde el punto de vista de la epidemiología los datos son bastante contradictorios. Fíjense que, bueno, es cierto que hay más de 359 casos reportados por la FDA en la década pasada y como ya se mencionó, hay 9 muertes reportadas. Pero la incidencia en general podríamos decir que es desconocida. Y fíjense que hay una enorme variabilidad en las distintas series. Fíjense que hay series que hablan de un caso cada 30.000 mujeres con implantes mamarios por año, hay otras que hablan de 1 con 4.000 mujeres con implantes con una marca particular, y los australianos mencionan una incidencia llamativamente muy alta, que bueno, en realidad habrá que analizar de qué depende, si depende del tipo de prótesis que usan, si depende de alguna diferencia étnica o de predisposición, o si depende de quizás tengan estándares de diagnóstico un poco diferentes. Lo que sí es bastante frecuente, o mejor dicho, constante en las distintas series, es que la mediana de aparición desde el momento del implante, la mediana de aparición es de 10.7 años. Es decir, esto es algo importante tener en cuenta porque, bueno, esto puede implicar una aparición muchos años después de un implante y, por ende, muchos años en los cuales esa paciente no consulta o no tiene la alarma de consultar. También hay mucho escrito, y ya se mencionó, acerca de la relación con los distintos tipos de implantes. Fíjense que se ven tanto en implantes salinos como en implantes de siliconas. Y sí, es cierto que la mayoría están relacionados con implantes texturados, pero también hay casos reportados con implantes lisos también, como ya se mencionó, están vinculados con implantes, ya sea con fines estéticos o con fines reconstructivos, ¿sí? Y no habría una clara correlación con algún tipo particular de implante o con alguna técnica quirúrgica particular. O sea, es muy difícil establecer una correlación en esto. De la fisiopatología poco se sabe, mucho en realidad se presume, en realidad hay muchas teorías, ya se las mencionó en la primera disertación, y se habla de distintos factores que pudieran estar involucrados y probablemente sean concomitantes. Ya se mencionó el tema de la etiopatogenia vinculada con el crecimiento bacteriano, con la superficie texturada del implante, con algún grado de respuesta inmune del huésped y algún grado de predisposición genética. Estas son las conclusiones de este trabajo de Hu, que es el que mucho trabajó también en lo que respecta al aspecto etiopatogénico, y él lo vincula con la posibilidad de que exista un proceso inflamatorio crónico en el tejido que crecería dentro de los poros de ese implante y que predominantemente está formado por linfocitos T, CD4, y que podría entonces haber algún grado de mutación en esa proliferación de linfocitos T, algún grado de mutación, probablemente también en algún paciente con algún grado de predisposición hereditaria, y existe toda una teoría vinculada con la posibilidad del crecimiento bacteriano de esta bacteria que ya se mencionó, un gram negativo, que podría actuar como contaminante y favorecer ese proceso inflamatorio. Todo esto es, por el momento, más elucubrativo que certero, ¿no es cierto? Quizás, bueno, ya Marina les habló mucho acerca de cuál sería la metodología diagnóstica y la importancia del correcto manejo de la muestra, que va a ser crucial con respecto a esto. Esta es un poco la imagen típica que ustedes seguramente han visto en gran parte de la bibliografía, en donde se ve, digamos, esta localización fundamentalmente en el líquido de este seroma o también a nivel de la cápsula.
Y esta es un poco la forma clínica de presentación. Fíjense que en más de la mitad de los casos se presenta como un seroma, en un porcentaje de los pacientes se presenta como una masa o también como una masa y un seroma, pero también hay otras formas de presentación clínica que incluyen el agrandamiento mamario, la retracción de la cápsula, ulceración, manifestaciones en la piel, adenopatías axilares. Hay la misma incidencia de compromiso de mama derecha o mama izquierda y fíjense nuevamente el concepto de que la mediana de aparición es alrededor de los 10 años. Hay casos descriptos a partir del año y hasta 32 años posteriores a la colocación de una prótesis. La mayoría relacionados con los implantes texturados, pero no todos, y la mediana de edad, bueno, que es de alrededor de los 50 años, un poco diferente si es una prótesis colocada con fines reconstructivos versus la que se ha colocado con fines estéticos. ¿Cuál sería entonces la metodología diagnóstica? Ya lo mencionamos. El gold standard es entonces en principio la ecografía mamaria, que podrá mostrarnos la existencia de un seroma o la existencia de una masa tumoral mamaria o adenopatías. Con respecto a esto, fíjense, acá está en la tablita, está descripta cuál sería la sensibilidad y la especificidad de la ecografía. Una sensibilidad muy alta para el seroma y con especificidad también importante, y lo mismo para la masa, sensibilidad del 46% y una especificidad muy alta. Si la ecografía mamaria es inespecífica, entonces el estudio diagnóstico que le sigue sería la resonancia magnética o también podría ayudar el PET. Una vez que se punza el seroma, ya se lo mencionó, la idea es una punción con aguja fina, guiada, digamos, ecográficamente, y la importancia del estudio anatomopatológico, el estudio de la citometría de flujo y la citología. Y si lo que se detecta es la existencia de una masa tumoral o de adenopatías, obviamente el diagnóstico o la metodología diagnóstica será la biopsia con el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico. Siempre importante, como ya mencionó la doctora, la importancia de ese perfil de inmunofenotipo, es decir, en el estudio de la citometría de flujo o en el inmunofenotipo del taco de la biopsia, siempre son tumores CD30 positivos con negatividad para la proteína ALK. O sea, por definición son ALK negativos. Si la anatomía patológica es negativa, o sea, bueno, obviamente será necesario igualmente el referir la paciente al cirujano para el manejo de lo que sería un seroma benigno. Ya se mencionó algo acerca de la estadificación. En realidad, cuando se hace el diagnóstico de un linfoma de estas características y el hematólogo lo recibe, la estadificación es la estadificación habitual que hacemos con cualquier proceso linfoproliferativo, en el cual obviamente hacemos una concienzuda historia clínica, un examen físico. Es muy importante el examen de la piel. Todas las patologías linfoproliferativas T tienen una predilección también por presentar manifestaciones en piel. Nosotros le hacemos un laboratorio completo. Para nosotros hay algunos parámetros de laboratorio que tienen que ver con carga tumoral, como la láctico dehidrogenasa, que tiene mucho valor, y por supuesto las serologías virales. Bueno, test de embarazo es rutinario, digamos, en estas pacientes. Estadificamos también con una biopsia de médula ósea, que generalmente no sería necesaria, es raro, porque en general es una lesión que está circunscripta en la mama, pero bueno, si hay alguna manifestación que nos hace pensar que tenga compromiso sistémico, también lo incluimos. Y el método, el gold standard hoy por hoy para la estadificación de un linfoproliferativo es el PET-TC. Y si proyectamos una quimioterapia sistémica, obviamente hacemos una fracción de eyección por la posibilidad de que tenga que recibir quimioterapia con antraciclinas. Estos son los estadios. A ver, sí, estos son los estadios según Ann Arbor. La clasificación de Ann Arbor es el método de estadificación en estadios que habitualmente utilizamos para los linfomas, en donde uno ve que la mayoría de los pacientes estarían ubicadas dentro de los estadios iniciales. Estadio 1E, el OLOD viene por extranodal. Y habría una minoría de pacientes en estadios más avanzados. Pero como bien se mencionó, en realidad se prefiere, a diferencia de lo que ocurre con los linfomas, a pesar de que esto es un linfoma, se prefiere utilizar la estadificación TNM, que es la del MD Anderson, porque permite una mejor discriminación, digamos, en estadios. Y entonces, en función de eso, fíjense, digamos, discriminamos mejor los estadios de la patología, y esta sería la frecuencia que está reportada en la bibliografía de los distintos estadios, utilizando justamente la clasificación del TNM del MD Anderson.
¿Qué podemos decir de tratamiento? Bueno, en realidad, en general, las recomendaciones de la bibliografía es que en pacientes con estadios iniciales el tratamiento sería exclusivamente quirúrgico, es decir, con la capsulectomía, la remoción del implante y de toda la masa que estuviera asociada a la cápsula. Obviamente hay que hacer la biopsia de todos los ganglios sospechosos. En general, la mayor parte de la bibliografía recomienda que digamos que los márgenes de tejido que utiliza habitualmente el patólogo, el mastólogo, digamos, en la cirugía del cáncer de mama no serían necesarios en esta patología, o sea que no estaría indicada la mastectomía radical con la biopsia del ganglio centinela o el vaciamiento axilar. Y sí también hay muchas recomendaciones sobre la necesidad de remover el implante contralateral, porque como ya se mencionó, hay un 4.6% de casos en los cuales hay linfoma también en la mama contralateral. Hay algunas recomendaciones acerca de que, bueno, quién debiera hacer la remoción del implante. Bien, con respecto al tratamiento no quirúrgico, solamente quedaría reservada para aquellos pacientes que no pueden ser sometidas a una resección completa o en las cuales existen manifestaciones de que la enfermedad está diseminada. Y entonces, en ese caso, bueno, si lo que existe es una enfermedad local residual con márgenes positivos, o si se trata de una enfermedad irresecable con invasión de la pared torácica, la recomendación puede ser la radioterapia local. Mientras que si se trata de una enfermedad extendida porque hay compromiso ganglionar o compromiso a distancia, o sea, son estadios más avanzados en la estadificación, el tratamiento es el tratamiento de un linfoma no-Hodgkin T, que habitualmente es un tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia que se utiliza es el CHOP o el CHOP con etopósido o algunos esquemas infusionales, y también se menciona la utilidad del brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal es un conjugado que está dirigido contra la célula CD30 positiva y que tiene conjugado un compuesto que ingresa dentro de la célula CD30 positivo y termina afectando el uso mitótico y llevando a la célula a la apoptosis. Generalmente lo que uno lee también es la recomendación, y esto tiene que ver con la mala evolución que tienen habitualmente los linfomas T sistémicos, digamos, de que los pacientes sean incorporados en trial clínicos. Por último, digamos, en lo que respecta a la evolución, digamos que, fíjense, estos son los resultados que son bastante alentadores, muy diferente a los resultados que uno tiene en un linfoma anaplásico al negativo sistémico, digamos que son enfermedades, esas sí son enfermedades muy, muy graves, pero digamos, fíjense, una sobrevida global a 3 años y a 5 años de 94 y 91% respectivamente, y una sobrevida libre de enfermedad a 5 años de 49%. En general, es decir, a diferencia de lo que ocurre con otros procesos linfoproliferativos, donde en general el tratamiento claramente siempre es el tratamiento sistémico con quimioterapia, esta sería un subtipo muy particular en el cual el tratamiento se basa fundamentalmente en la resección quirúrgica, ¿sí? Y como ya se mencionó, la forma de estadificación con el TNM sería mejor predictor de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global que el método de Ann Arbor. Con respecto al seguimiento, lo que se recomienda es la evaluación clínica de la paciente cada 3 a 6 meses por 2 años y luego de acuerdo a sospecha clínica. Y con respecto al uso del TAC o del PET-TC en el seguimiento de los pacientes, en general se recomienda hacerlo cada 6 meses en los primeros 2 años y luego de acuerdo a indicación clínica. Como ya se mencionó en la primera disertación, es muy controversial acerca de cuál sería el mejor momento para proceder a la reconstrucción mamaria. Por último, en general, cuando uno lee también la bibliografía, lee algunos comentarios acerca de cuáles se podrían ser recomendaciones finales. Recordemos entonces que se trata de una entidad muy infrecuente, que en realidad su incidencia real es todavía desconocida. Tampoco existen conclusiones acerca de cuál es el tipo de implante o el tipo de cirugía que podría predisponer a la afección. Es importante, y en esto se recalca en la mayor parte de los foros, es decir, la importancia del conocimiento de la entidad
entre los patólogos mamarios y entre los cirujanos plásticos, porque hay que tener en cuenta que ya dijimos que el periodo de latencia es muy prolongado, o sea, fíjense que hay casos reportados hasta más de 30 años después de la colocación del implante, de manera tal que también un poco el comentario que se hace es que muchas veces las mujeres que reciben un implante mamario con fines reconstructivos por un cáncer de mama son más proclives a tener una mayor adherencia al seguimiento que por ahí una mujer que lo recibe con fines exclusivamente estéticos. Recordar también que es una patología absolutamente curable cuando se la diagnostica en un estadio inicial. Y hay mucha información acerca de la necesidad probablemente de incluir esta información en los consentimientos informados antes de una cirugía, tanto con fines estéticos como reconstructivos, y creo que la importancia, como ya se mencionó previamente, la importancia de generar un registro donde se puedan reportar los casos y se pueda tener una idea más clara, digamos, más concreta acerca de la verdadera incidencia de la patología. Bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias. ¿Me quedo? Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a hacer una mesa redonda para tratar de discutir todos estos puntos que van a devenir de 3 conferencias que fueron muy interesantes. Invito a pasar al auditorio, al escenario, a los doctores Hugo Lustó, de la Sociedad de Cirugía Plástica, el doctor Guillermo Vázquez, el doctor Alberto Rancati, el doctor Gastón Berman, la doctora Isabel Frank, que es patóloga, y los speakers de hoy, el doctor Colombo y la doctora Narváez. Por favor, entramos. No hay ningún problema. Martín, por haberme puesto... por haber puesto la broma... ¿Podemos poner la presentación, por favor? Bueno, el tema es muy vasto, obviamente tenemos aproximadamente unos 50 minutos para discutir, pero la idea es tratar de algunos puntos de todas las presentaciones que son controversiales, conversarlos y obviamente tratar de ahondar con la idea de después sacar algún tipo de conclusiones. Como primera medida se ha hablado de la relación directa de los implantes y los implantes y el linfoma anaplásico. Entonces la primera pregunta es para la doctora Serga, si en realidad han visto o ha leído si hay este tipo de patología en la mama, pero no asociada a implantes. Linfoma anaplásico sin implantes en la mama. Bueno, ahí tenés en realidad, uno, digamos, ha leído acerca más cerca. Sí, a ver. Uno ha leído a raíz de, digamos, de esta revisión acerca de los linfomas anaplásicos. La pregunta que uno se hace frente a un paciente al cual uno diagnostica un linfoma anaplásico, digamos que no está asociado a un implante, en realidad convengamos que el linfoma anaplásico ALK negativo existe como enfermedad y puede ser diagnosticada en estadios precoces, en la mama. Estadios precoces, sí, en cualquier localización. Los linfomas T en general tienen una cierta predilección por debutar en tejidos extraganglionares, que puede ser la piel o puede ser otras localizaciones, de manera tal que uno perfectamente puede encontrar algún reporte, digamos, de algún linfoma anaplásico en mama que no esté vinculado a una prótesis mamaria, que podría estar, digamos, puede iniciarse en la mama como puede iniciarse en otro tejido extraganglionar. Ahí ustedes están viendo, bueno, en la sala hay 2 publicaciones donde hay reportes de linfomas sin implantes. O sea, que el tema en realidad, o sea, esto es un poco, obviamente es anecdótico porque son reportes de casos, pero en realidad el tema es tratar de ver a dónde estamos parados en este tema con respecto a la patología.
Y por eso quería preguntarle a los hematólogos si lo han visto en alguna oportunidad, porque hay reportes de casos donde no hay relación con implantes. Y la otra pregunta, perdón, que es... Sí, perdón. Quería decir uno que no un reporte, pero en el momento en que nosotros mandamos el primer caso, que lo mandamos a Barcelona, había un caso que creo que no sé si se reportó o no, relacionado a un implante dental. Bueno, esa es la segunda pregunta que quería hacerle a ustedes, a todo el panel, si ustedes tienen conocimiento de implantes, linfomas relacionados a otro tipo de implantes, dentales, prótesis óseas, algún otro tipo de patología. Marcapasos. Marcapasos. Bueno, le pido por favor que hablen en el micrófono, porque esto está siendo grabado, después no vamos a poder reproducirlo. Bueno, continuando con las preguntas, viene el tema gran, el conflictivo del tema es la relación con las prótesis. Y el tema es controversial, porque en realidad la información es controversial. Cuando ustedes leen las diferentes publicaciones de la FDA y todos lados, por ejemplo, hablan en el año 2017, ¿no? Hace 20 años atrás, de que había 28 prótesis lisas dentro de la posibilidad de el implante del linfoma anaplásico. Y por otro lado, cuando ven publicaciones aisladas, como esta publicación, acá se habla de un implante liso, donde en realidad no está registrado la marca del implante original, o sea que en realidad esta paciente puede haber tenido un texturizado antes. Entonces, ¿cómo puede ser que se hable directamente de que no hay ningún reporte de implantes lisos cuando en realidad hay publicaciones de implantes lisos dadas por las agencias que son agencias oficiales de la salud? La FDA en el 2017 informa 28, este año, a principio de año no, y después en la última publicación aparentemente todo está relacionado con implantes texturizados. Entonces, la pregunta a la mesa es, ¿por qué esta dicotomía, esta divergencia? Porque en realidad se dice que todas las pacientes que han tenido linfoma han tenido en algún momento de su vida implantes texturados, y cuando uno va a leer las publicaciones no constan las publicaciones, o hay un porcentaje de implantes que son desconocidos. Le tiro la pregunta a la mesa a ver qué opinan. Yo creo fundamentalmente que, como bien dijo Martín, nada está aprobado. Nadie puede afirmar hoy que la textura puede producir un linfoma. Y también hay otra cosa, de todos estos casos que están reportados, que puede haber muchos casos que no estén reportados, pero casos que están reportados no son casos vírgenes. ¿Qué quiero decir? Han sufrido 2 o 3 cirugías y han cambiado de textura. O sea, muchos de los implantes texturizados reportados han tenido implantes lisos antes. ¿Y cuál es el causante? El liso, el poliuretano, el texturado, el macrotexturado, el microtexturado. Entonces creo que hoy es muy incierto afirmar que el implante macrotexturado puede producir un linfoma anaplásico. Si fuese así, la incidencia sería altísima. Porque no nos olviden que todas las empresas empezaron con un macrotexturado. Y como bien decís vos, los famosos unknown, que no se sabe qué marcas son, no podemos determinar qué es. Yo creo que hoy nadie puede afirmar que la textura sea un causante de un desarrollo de un linfoma. Y de hecho, hay linfomas desarrollados sin implante. Bueno, ya lo hemos demostrado, se ha probado. Obviamente. Hugo. En la literatura médica también hay comunicado casos de linfoma anaplásico en oportunidad de colocación de Portacat, o pacientes usuarios de Portacat muy a lo largo del tiempo. Y hasta donde yo sé, digamos, si ustedes saben alguna cosa diferente a mi información, todos los Portacat son lisos. Sí, son Portacat rugoso. Es liso, no, son lisos. Bueno. Pero después, respecto de los lisos, pero no tantos, digamos, esa información que se cuestiona de que si el implante era usuario de un liso y antes lo había sido de un implante rugoso, parte de esa información viene de una base de datos, la MAUT, de la FDA, sí, que es una base de datos de manufactureras y usuarios, y que puede reportar el médico, el paciente, el proveedor de implantes, cualquiera. Hay dobles registros, triples, etcétera. Pero cuando se bucea en esos casos y se ve bien la historia clínica, siempre salta el implante rugoso.
Entonces, así como digo lo del portacat, que los portacat son lisos, creo que cada vez tengo menos duda que la rugosidad tiene un rol importantísimo, y las rugosidades agresivas más todavía. Alberto. No solamente, digamos, no hay nada que demuestre que la textura es el denominador, sino que también hay lo que llaman clusters o nichos. Los dos investigadores más grandes que hay son Mark Clements del Anderson y Anand Diva de Australia. Y Anand Diva presentó ahora dentro de Nueva Zelanda un solo cirujano que tiene 8 casos. Con lo cual el común denominador, aunque todavía no está dicho, no es tanto la textura sino la infección. La infección y la inflamación. Entonces la infección sí justificaría con posiblemente una base genética la aparición tanto en cualquier dispositivo liso o rugoso, la inflamación crónica, los linfocitos T y el linfoma anaplásico. Entonces, a pesar de que todos los registros están hablando sobre la textura en los implantes, lo que tiene más peso hoy es la teoría del biofilm en la infección, independientemente de la textura, y la base genética que todavía no está demostrada. Sí, la pregunta en realidad venía porque todo esto puede tener, puede tener una connotación legal. Entonces, aseverar algo sin pruebas genera un conflicto que tarde o temprano puede generar otros conflictos más severos. Entonces, cuando lo que dijo Hugo, que obviamente todos lo leímos, de buscar y ver que alguna paciente alguna vez estuvo en contacto con esto o el otro, aseverar que la textura es la única responsable, no hay implantes lisos, me parece una imprudencia desde el punto de vista médico y desde el punto de vista académico, sobre todo que no tenemos nivel de evidencia que por más adelante vamos a hablarlo. Sí, Martín. En relación a lo que decías vos, Alberto, recién de un cirujano australiano que tuvo 8 casos, yo estuve con ese australiano que tuvo 8 casos, que se llama Fleming, uno de los tipos científicamente más preparados que yo vi y que sigue los 14 puntos como arranque. Y todos sus casos fueron con implantes texturados y de poliuretano. Y él, preguntándole por qué pensás que tuviste vos 8 casos, él dice, después de que tuviste los primeros 2 casos, cada vez que vos ves un poco de líquido en una mama, aunque sean los 20 mililitros que vemos cuando hacemos un recambio, yo lo mandaba a analizar y lo mandaba a estudiar. Y en 20 mililitros, en 30 mililitros, en 40, de pronto le aparecían linfomas anaplásicos. Y él, después de eso, saca su trabajo sobre que hay regresión y remisión de casos, pero yo creo que el tema de los... yo creo que no podemos decir que la textura tiene una relación directa hasta que esté probado. Creo que no hay nada que lo pruebe, o sea, como decís, es imprudente decir que es la textura. Ahora, la evidencia de a poquito va mostrando que la mayor parte de los casos está relacionado con un implante texturado. Yo no digo que es la textura, no se sabe y no hay prueba. Pero esa es la evidencia que hay, aunque no tenga evidencia científica. Bueno, en base a esto que están hablando, sabemos, ahora seguimos, Hugo, sabemos que esto es multifactorial, ya se habló hoy de predisposición individual, textura, inflamación crónica, susceptibilidad genética, problema inmunitario, mutaciones genéticas inducidas en pacientes especiales con el biofilm y eventualmente los secundarios del biofilm. ¿Cómo puede ser, y este es el mapa más o menos actualizado de la incidencia de la enfermedad en el mundo, hay países que son con buena estadística, como pueden ser Dinamarca y Holanda, que tienen estudios muy complejos y estadísticamente serios, donde un país tiene 0 casos, otro tiene 33, están al lado. ¿Cómo puede ser que Australia, con la población que tenga 72 casos contra 256 de Estados Unidos, que tiene, no sé, 11, 10 o 12 veces la población? Entonces, hay otros factores. Pueden influir factores ambientales, pueden influir factores de forma del estudio de las pacientes, pueden influir otro tipo de factores. Sí. No, yo le quiero decir que 2 de nuestros casos están en Estados Unidos, así que yo no sé si en ese Colorado de los Estados Unidos no son los casos nuestros. No sé si se lo ha llevado Clemencia a su casuística, pero es probable. No, yo en realidad no, hace años que también conozco al doctor Miranda,
Compartí con él el primer caso y bueno, nos seguimos escribiendo mucho y cada vez que aparece uno, él, bueno, Clemens será el jefe, lo que sea, él es el jefe del área de patología. Entonces yo me pregunto, y por eso la importancia de ponernos todos de acuerdo y empezar a decir, esto es lo que nosotros tenemos. Yo los mando porque ellos están estudiando el microambiente y yo creo que si nosotros nos quedamos con 3 o 4 casos y no sirven para el resto del mundo, tampoco sirven. Esa es una idea un poco personal, ¿no? Que cuando las enfermedades son tan limitadas, uno tiene que compartirlas. ¿Gastón? Y en relación a esto último, claramente esta entidad no hay forma que tenga impacto en la política de ningún país, en la política de ningún país, porque hay 541 casos demostrados hasta el día de hoy, o sea que eso es irrelevante. Lo primero que me parece que tenemos que hacer es hacer un análisis de situación y tener un criterio de realidad para que este tipo de situaciones que estamos charlando no nos lleven a una psicosis, tanto médica como del paciente y mediática. Entonces, probablemente los países que mejor trabajen o que empiecen a ver que esto puede a futuro generar un inconveniente son los que estén trabajando de antemano. El profile, que después seguramente lo vamos a ver, es el registro de Estados Unidos de todo este tipo de casos que hoy por hoy es cerrado. Uno, si tiene un caso en el extranjero, hoy por hoy no lo puede involucrar, le piden básicamente nombre, apellidos, cuándo fue operado ese paciente, si obviamente tiene diagnóstico histológico y si tiene posibilidad de enviar tejido, pero por hoy no lo pueden, no podemos ingresar. Probablemente sería interesante que lo podamos hacer nosotros, como dijo Martín. Solamente quiero decir algo con respecto a lo que hablaban antes de la textura. Es cierto, hay más dudas que certezas. Puede ser que haya una tendencia no estadísticamente significativa a que sea la textura una causal importante. No me parece que en un ámbito científico uno pueda relacionar a una empresa con ese tipo de situación. Y fundamental, ahí en una de las diapositivas antes, la Asociación Americana de Cirugía Plástica y Cirugía Estética hablaba de la tendencia a lo texturizado, pero si uno lee el reporte... Esto más corto, por favor. Si uno lee el reporte de la FDA, dice bien claro, todas las prótesis, la superficie de las prótesis, todas son razonablemente seguras y no hay que dejar de utilizar la texturizada bajo ningún concepto. Hugo, ¿querías hablar algo del tema? Porque levantaste la mano recién. No, ya pasó el tema, pero ya que estábamos hablando de los registros acá en Estados Unidos, nosotros que para tratar nuestro paciente, que bueno, eran 2 grandes tumores sólidos, acá yo no sé, Martín, si hasta ahora en Argentina son todos seromas, pero no. Bueno, en el hospital italiano tratamos 2 grandes tumores sólidos y tuvimos el apoyo de la gente del Anderson y yo creo que nuestra paciente está ahí seguramente y seguramente está en profile también porque mandamos tacos y demás. Y bueno, el hecho es que yo, por ejemplo, no lo denuncié acá en ANMAT por la sencilla razón de que intuí que iba a tener un doble registro. Por ahí no sé si hice bien y eso tendría que ser un motivo de... Bueno, eso vamos a hablarlo al final de la charla de hoy, porque creo que es un tema que tenemos que consensuar de alguna manera. Alberto, ¿querías comentar algo? No, respecto a la pregunta específica sobre la distribución y la incidencia geográfica. Sí, primero que nadie diagnostica una enfermedad que no conoce o que no investiga. Y en muchos de los países esto no se investiga, inclusive acá recién ahora, y por eso estas reuniones son importantes. Y segundo, otro de los temas que se sabe sobre la distribución es que no todas las profilaxis antibióticas son lo mismo en las distintas regiones del mundo. Y así como uno cuando administra un antibiótico hace una profilaxis sobre una determinada cepa bacteriana, también permite que otras se desarrollen. Y por eso sobre los 14 puntos de Adams, en donde se hace la profilaxis antibiótica con el triple esquema antibiótico, es en algunas regiones del mundo, en otras se utiliza iodopovidona, y eso también podría tener incidencia en el desarrollo, siguiendo con la teoría inflamatoria y bacteriana. Bueno, en base a eso que está diciendo, puse esta diapositiva a propósito, bueno, ustedes se la pueden leer. Bueno, un poco la etiopatogenia de esta historia, o una de las teorías, pero en realidad una cosa muy interesante. Hace poco, unos 2-3 años, Danny Hammond publicó en una editorial, en realidad no era un trabajo, una propuesta de cambio de denominación
de poner la enfermedad como asociada a inflamación crónica y no al implante, porque en realidad el origen de la inflamación es todo teoría y todavía no tenemos un nivel de evidencia suficiente. Entonces este tema es un tema que quizás, obviamente, hoy está denominado en la FDA como linfoma relacionado a implantes, pero probablemente a futuro, sabiendo mejor la etiopatogenia, tengamos que cambiar un poquito la denominación. Sí, Marta. En realidad es una pregunta que le quiero hacer a la patóloga, porque en realidad cuando uno mira la bibliografía y ve incidencias tan variables dependiendo de la localización, uno se pregunta, porque los australianos reportan una incidencia muchísimo más alta que otros grupos. Entonces uno se pregunta si en realidad quizás también no haya simplemente la presencia de una población de linfocitos T en un seroma, con lo difícil que es demostrar la clonalidad T, digamos, porque esto es un punto, a diferencia de lo que pasa con los linfomas B, donde es mucho más fácil demostrar clonalidad, en los linfomas T es mucho más difícil. Entonces, un poco la pregunta que yo le quería hacer a Marina, si ella no cree que quizás haya como una bolsa de gatos en toda esa serie, y quizás no sé hasta qué punto todos ellos son linfomas anaplásicos. Bueno, yo lo que es justamente lo que pienso, pero como generalmente pienso lo mismo y a veces acierto. Si todos estos linfomas son los mismos, primero, hay una asociación en las últimas publicaciones a la posibilidad que sea como pasa en la piel con un linfoma específico, que son justamente los linfomas CD30 de la piel, que van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, se los está empezando a relacionar a esto porque por alguna razón, algunos están 30 años, muchas mujeres tuvieron el seroma y pasó, se trató y nunca más. Y por otro lado, lo que decís vos, clonalidad T, que se hace a través de un método molecular, no es sinónimo de neoplasia. Podemos tener clonalidades T transitorias, que baja el estímulo en relación a lo que usted decía, doctor, y se relaciona con la inflamación, baja el estímulo y la célula neoplásica, momentáneamente neoplásica, cede. Y es por eso que hay muchos que tienen años y se trataron supuestamente con corticoides y después no aparece más el seroma. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso es un poco la explicación a la involución espontania, por ejemplo, la reacción espontánea. Sí, un tema lo estaba hablando recién Alberto y hablaba Martín de Australia. En Australia más del 70% de los linfomas son diagnosticados nada más que por punción y como una única localización en el líquido. O sea que en realidad tiene que ser muy sofisticado el método de diagnóstico, tienen que estar muy entrenados inmunopatólogos, tienen que tener una homogeneidad de las técnicas, porque si no, realmente ese tipo de diagnóstico tan temprano no sería quizás posible. Y de nuevo, con respecto a lo que decíamos, Alberto, de la distribución geográfica, yo creo que nosotros empezamos ahora a pensar en eso y de pronto, así con la doctora en 2 semanas y de una forma un poco que fue por pensar en la patología, apareció un caso. El tema de la incidencia en Australia, de nuevo, con lo que decía Fleming, creo que está mucho más relacionado con que empezaron a pensar en eso, empezaron a pensar en que el líquido había que analizarlo. Nosotros no venimos pensando en que el líquido había que analizarlo y a todos los líquidos le venimos dando corticoides. Entonces, ¿cuántos de nuestros pacientes con corticoides pueden haber sido linfomas anaplásicos? ¿Cuántos de esos se comportan como un linfoma cutáneo primario que tiene esa evolución que pueden continuar o pueden involucionar? Creo que hay ¿el micrófono? Un abanico enorme en esto. Y la otra cosa es que creo que los casos que hemos tenido nosotros, no casualmente, no fueron, excepto el doctor Vistoletti, que creo que es el único con seroma puro, todos los demás tuvieron adenopatías asociadas, o sea, nos encontramos tarde. ¿Por qué? Porque no pensamos. Pero identifícate. Sí, buenas noches. Doctor, su nombre. Yo soy el doctor Vistoletti de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Sí, con respecto a lo que vos decís, todos hemos tenido seromas crónicos tratado con corticoide o tratado de otra forma. Ninguno se murió. Hasta ahora que empezó a conocerse estos casos, ¿qué pasó con esos seromas? ¿Revirtieron? ¿Se fueron? Bueno, eso que está diciendo tiene que ver con esto que está puesto acá.
Esto es una publicación del año 2017 donde se ve el riesgo de diferentes situaciones, tanto sea médicas o no médicas, en relación a muerte. Y fíjense que, por ejemplo, en cirugía cosmética, cirugía plástica, hay 1 en 50.000 pacientes que pueden tener una muerte por un accidente, por algún tipo de cirugías. Y cuando vamos al linfoma anaplásico, ven que es 1 en 30.000, o sea que estamos en un riesgo que está muy parecido. Y cuando vamos a ver otro tipo de clasificaciones, como esto que es el micromor, que es una especie de riesgo de muerte relacionado a un montón de cosas, es menor el riesgo del linfoma anaplásico que, por ejemplo, manejar 8 horas en una gran ciudad. O sea que esta es la realidad de lo que estamos trabajando. Obviamente que es una cosa muy importante, la tenemos que seguir discutiendo, pero no podemos de alguna manera no perder de vista el objetivo de toda esta historia y también tener que ver con esto que son los niveles de evidencia. Esta es una publicación que creo que la mencionó Martín hoy, de Mauricio Nava, que fue una reunión consenso en 2016 que participó Alberto en Milán, en donde en realidad cuando se fue a investigar, todos los casos son generalmente reporte de casos, no hay nivel de evidencia 1, 2 y hay muy pocos 3 grupos cohorte que en realidad son bastante difíciles de analizar. No sé qué opinión tienen de esto, pero nosotros en oncología tenemos obligatoriamente que basarnos en niveles de evidencia. Sí, Guillermo, por favor. Yo creo que, como bien dijo la doctora, no hay que preocuparse, pero sí ocuparse. Que esto es una realidad, no lo podemos negar. Yo publiqué un trabajo en el 2000, hará 10 años atrás, en la revista de la Federación Ibero-Latinoamericana, que había puesto los microtraumatismos como causa de seroma tardío. Había visto 8 seromas tardíos. A ninguno los estudié porque esto no estaba en ese momento. Entonces, traigo el trabajo a colación por eso. Y realmente nosotros vimos 8 seromas tardíos y los vimos con prótesis lisa, con prótesis texturizadas también. Y lo que quiero decir fundamentalmente, esto puede ser que ahora todo seroma tardío es un linfoma, no. Entonces sí, pero todo seroma tardío hay que estudiarlo. ¿Algún comentario más? Seguimos. Sí, doctor Colombo Martín, acá el micrófono. Alberto. Y con respecto a si todo seroma tardío hay que estudiarlo, yo creo que todo seroma tardío sí va a haber que estudiarlo y creo que en una de esas nos vamos a encontrar que empezamos a diagnosticar más, pero que también puede ser una patología similar a lo que pasó en Japón cuando empezaron a estudiar las tiroides. De pronto empezamos a ver que aunque haya más, igual no se mueren más cantidad de pacientes. Haya más y tal vez si no lo hubiéramos diagnosticado con una punción, hubieran pasado libre y espontáneamente como se revertían antes. Así que hay que estudiarlo sin ninguna duda. A lo que me refiero es que lo vamos a empezar a encontrar y vamos a empezar a ver que hay más casos. No sé si esto significa que va a haber más casos de pacientes que se mueran de esta enfermedad. Probablemente no, porque lo tratemos antes, pero a lo que voy es, no quiere decir que la presencia del linfoma en alguno de estos pacientes probablemente hubiera revertido espontáneamente si nosotros no lo tratábamos, ni lo veíamos, ni nada. No lo sé. Bueno, en realidad no sabemos muchas cosas, por eso es que estamos reunidos acá, porque si esto es un poco lo que está pasando en el mundo. Fíjense, Canadá, 5 casos, Dinamarca 0 casos, un estudio de más de 190.000 pacientes, y el Reino Unido no hablan de cantidad, pero sí una incidencia en 1 en 30.000, 1 en 29.000, Australia 72 casos para un país que tiene otro tipo de demografía, Holanda al lado de Dinamarca 43 casos, 30 Italia, Francia también. O sea, esto estuvo muy discutido. Ahora, donde estamos parados en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que hay que estudiarlo. Lo que ustedes están hablando de tiroides ahora se sabe hace muchos años, cuando hacían autopsias de soldados en Vietnam de próstata y después tenían una tasa de tumores en pacientes más grandes que no coincidía con la cantidad de tumores subclínicos en jóvenes. O sea que esto es una historia de la humanidad desde el punto de vista médico. Ahora, esto es lo que nos interesa a nosotros, cómo tener que diagnosticarlo, qué hacer y cómo hacerlo. Es un poco la reunión esta. Esto es lo que hoy se habló, lo dijo Martín, con respecto al seroma tardío, que es el signo o el síntoma más importante, la masa, adenopatías, cómo sospechar, hablamos del porcentaje de los seromas. Cuando hablamos de imágenes también se aclaró. Ahora, ustedes, por ejemplo, hoy día, cuando tienen un seroma tardío, ya con estos conocimientos que tenemos, desde el punto de vista del cirujano, desde el punto de vista del patólogo,
cómo lo estudian, cómo hacen la punción o cómo hacen la evaluación del líquido, cómo hay que procesar el líquido y qué requisitos de laboratorio tiene que tener el patólogo para poder hacer un buen estudio de esto. Para no, vamos a empezar, no sé, quieren empezar los patólogos, los cirujanos, como quieran. El manejo del material que tiene que ser enviado a patología, tiene que estar todos enterados, digamos. El líquido de obtención por vía ecográfica está perfecto, alrededor, como dijo la doctora Narváez, alrededor de 100 mililitros es lo ideal, pero bueno, en tanto en cuanto se pueda y se avise, la mitad de ese material, del líquido, se estudia por citología y la otra mitad se guarda heparinizada para un eventual estudio de citometría. ¿Cómo debe tener que ser enviado ese líquido? Hay preguntas ya por internet, inclusive en solución salina, solo, con heparina el líquido, ¿cómo es el manejo? Lo ideal es conectarse con el laboratorio de patología que lo va a manejar. Si no tienen la conexión con el laboratorio de patología, la mitad del líquido se remite para citología, como lo hacen habitualmente. Hay algunos centros que hacen el estudio de citología y prefieren que se les pongan alcohol, otros prefieren que se les ponga formol y otros prefieren que se mande refrigerado. Ahora, ese material no va a poder ser estudiado para citometría, entonces lo ideal es que se fraccione. La mitad que le coloquen el medio de conservante que le pide el citólogo y la otra mitad se guarde heparinizado para mandar a citometría. Sí, bueno, tenemos con patología. Sí, quería decir, Isabel, que cuando se le pone alcohol, se retrae un poquito la célula, entonces la posibilidad de error es alta. No se pueden hacer todos los estudios. Sí. Ponerlo y rápido al laboratorio del citólogo. Sí, Guillermo. Sí. La pregunta que le haría acá a las doctoras sería, ¿cuál es la vida media para poder enviar la muestra? O sea, la doctora dijo de lunes a jueves porque viernes, sábado y domingo sería complicado. Tomamos una muestra. ¿Cuánto tiempo tiene de fidelidad esa muestra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? No más de 24 horas. Y yo le voy a dar, yo le voy a dar un consejo práctico. Cuando uno dice no más de 24 horas, el paciente termina llegando a las 48, que va al prepago, que autoriza, que hace esto, que hace lo otro. Yo voy a cuidar mi trabajo. Y es así. Entonces el paciente no asustarlo, pero sí prevenirlo. Esto tiene que ir urgente, ya mismo. Sí, Alberto. 24 dura, pero... Lo que nosotros tenemos arreglado, trabajo con el laboratorio del doctor Elsner, y entonces mandamos una nota que dice protocolo linfoma anaplásico, ya sabemos, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, y dentro, en cualquier sanatorio, nosotros mandamos la muestra o mandamos al familiar, pero en esa misma mañana que se hace, le llega la jeringa con el material, ni refrigerado, ni le mandamos 100 centímetros cúbicos y él lo procesa, lo pone en alcohol. O sea, creo que si todos tenemos la posibilidad de mandar una nota diciendo protocolo linfoma anaplásico a cualquier laboratorio y todos entienden cómo es el procesamiento, es mucho más sencillo, sabiendo que tiene que ir dentro de la mañana de ahí. Una pregunta específica. Absolutamente práctico. La mayor parte de los financiadores requieren autorización para la citometría de flujo. Entonces, la recomendación práctica es que si ustedes van a punzar un seroma, ya previamente le hacen el pedido de la citometría de flujo, de la autorización de la citometría de flujo. Bueno, yo a eso iba, porque estamos dando 18 recetas y acá se necesita una, no 18. Entonces, siempre miento, vamos a por parte porque si no es un lío. Este tema quizás es más clave de todos, que es lo práctico para todo el mundo. Esto es la sugerencia de la Asociación Americana de Cirugía Plástica. Mandar la muestra heparinizada, mandar si se puede un frasco de sangre coagulada, porque están hablando de que hay situaciones donde el líquido del seroma puede no tener representación CD30, haber CD30 en sangre, publicaciones, yo no tengo experiencia. Eso por un lado. Por otro lado, ¿es imprescindible la citometría de flujo, sí o no? El seroma sí. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. No, está bien, perfecto. La segunda pregunta, ¿cuántos lugares en Buenos Aires o eventualmente en Argentina están en condiciones de dar la garantía de un estudio de calidad en este tipo de investigación? Sí, el que quiera. No voy a dar de ninguna nombres no, pero digo... De ninguna manera voy a dar nombres. Lo que sí les puedo decir que los lugares no son muchos y que cada citometrista con el cual nosotros entramos en contacto lo que dice es:
yo lo estudio, pero estoy aprendiendo, ¿sí? Porque hemos encontrado seromas que fueron benignos con una celulita, encuentro esto que puede ser sospechoso, que genera mucha duda. Entonces, no son muchos los lugares y tienen que tener en cuenta que están aprendiendo. Por eso tiene que estar el patólogo que hace la citología con ustedes y con la persona que hace la citometría. Por eso, la primera propuesta de esta reunión, de varias que tenemos que hacer después, es: yo creo, en base a todo lo que he visto, lo que he leído, lo que he escuchado de ustedes, que habría que hacer una planilla para que los patólogos y los especialistas leamos y hablemos el mismo idioma, y en esa planilla decir cómo se envía el material, a dónde enviar el material y poner de acuerdo los lugares, porque en realidad esto es muy operador dependiente. Entonces, si nosotros estamos en un país como Australia, que están diagnosticando más del 70% por citología, y luego acá o por inmuno, y acá no tenemos la infraestructura necesaria o la tenemos desordenada, ya tenemos una base de error importante de entrada. Entonces, yo creo que tenemos que poner de acuerdo primero en eso, que es lo más básico. Sí. Una de las cosas es que no todos los laboratorios de patología y citología tienen citometría, ni todos los lugares en donde se hace citometría saben del manejo de esta situación, porque hay lugares que se maneja solo patología infecciosa, por ejemplo, y que no tienen el manejo de lo que es hematopatología. O sea, todos tenemos que estar enterados y entrenados en este tipo de que se va a manejar este tipo de muestras. Bueno, a los cirujanos, sí. Yo creo que nosotros estamos hablando en Buenos Aires, pero Argentina. Y si esto le pasa a una paciente en Posadas, creo que tenemos que, de alguna manera, este orden que vos estás tratando de dar, tratar de plasmarlo en indicaciones muy precisas, y si es posible, sí, tener lugares de referencia a nivel nacional, porque esto lo está viendo gente del interior y es fundamental que esa paciente que se expulsa en Posadas tenga la posibilidad de llegar a citometría de flujo en el día. Ahora, yo un breve comentario. La semana pasada, justo en el lugar donde trabajo, centro de diagnóstico, se hace diagnóstico por imágenes, llega a las 6 de la tarde un pedido de un colega, una paciente para hacer una punción de un líquido seroso. 5 de la tarde, 6 de la tarde, yo le llamo a la doctora Narváez y digo, le voy a mandar ahora un líquido. Me dice, no la punces ahora porque no te la va a recibir nadie. 6 de la tarde de un martes. Entonces, la paciente, le dijimos que esto tenía que ser referido inmediatamente, que vuelva a la mañana siguiente, que a la mañana siguiente se punce y vaya con el frasco directo a, en este caso, a Fundaleu. Ese manejo fue de la avenida Santa Fe a Uriburu en un minuto. Ahora, de Posadas a cualquier centro de diagnóstico, tenemos que poder empezar a darle la posibilidad de que el país federal tenga la posibilidad de la última propuesta va a ser esa. Sí, doctora. Sí, Marcia Oliva. Conciso, por favor. Sí. Marcia Oliva, médico a diagnóstico por imágenes, y justamente somos los que nos enfrentamos con la paciente con el tema de hacer una aspiración, una paciente que viene por un seroma, y a nosotros nos dicen, descarten linfoma. Así me enteré yo la primera vez, hace 3 años, hablé con el plástico y no sé si estaba delirando o qué. Bueno, hasta que empezamos a tener toda a enterarnos de esto, y esta reunión me parece fantástica porque vemos muchísimos seromas, una amplia experiencia en pacientes con implantes, hallazgos de ganglios reactivos, capsulitis, hago resonancia, bueno. ¿Cómo nos manejamos? Es muy importante. ¿Qué límite ponemos? Un seroma leve, moderado, severo. ¿Qué le decimos al paciente? Señora, de acá se va a Fundaleu. La señora viene con una prótesis y a que le hagan un estudio. O sea, es muy importante la información que recibe el paciente, que pasamos de tener un seroma que hasta hace poco era la patología más tonta que teníamos en complicaciones con implantes, o era una cosa sencilla, a tener todo un protocolo, y el paciente es el que tiene que estar informado. Bueno. Nosotros cuando nos enfrentamos con esa muestra tenemos que generalmente somos nosotros que tenemos que decir qué hacemos con Marcia, lo que estamos hablando recién, hacer una planilla, eso lo vamos a resolver de esa manera, y la comunicación. Mi consejo es, no hagas ninguna punción que te pidan de esa manera sin tener una historia clínica clara.
porque si no, habitualmente termina mal. Yo trabajo con el doctor Elsner, así que no dudo que termine mal, pero te quiero decir... No termina mal si haces una punción sin saber de qué tipo de paciente es lo que están realmente buscando. El problema de esto es que muchos médicos que piden algo, eso es muy similar a cuando se pide un estudio genético sin hacer un asesoramiento previo. Se pide un análisis cuando en realidad hay que contemplar un montón de otras cosas para llegar al diagnóstico definitivo. Claro, pero claro, me viene un paciente con un seroma importante y yo digo, consulte con el médico, o sea, me dicen, aspirar el seroma, descartar... Tenés que llamar por teléfono al médico, hablar con el médico antes de punzar a la paciente, sí, antes de citarla. Porque saber a dónde mandar el líquido, de qué manera, con qué patólogo. Ese es el tema. Sí, perdón, ahí... sí, doctor Uriburu. Voy a tratar de ser conciso como vos querés. Por favor, sí. Simplemente para subrayar lo que acaba de decir la doctora, la imaginóloga. Estos casos, los que están publicados, sin hablar de asociación comprobada o no, nosotros tenemos uno que vimos y por la literatura que estudiamos y que se presentó hoy, son clínicos. Estamos hablando de un seroma evidente y clínico. Todos los implantes tienen un seroma laminar. Todos los implantes que estudiemos con ecografía van a tener un seroma laminar. Así que no hay que saltar la alarma en este caso cuando se halle un seroma laminar. Simplemente cuando sea clínico, o sea que esa mama aumente volumen. Pero aparte, que el ecografista o el diagnóstico por imagen punce a la paciente sin informarle al cirujano, no me parece nada ético. Bueno, entonces el cirujano tendría que hacer la punción correcta. Una pregunta, hoy día, ¿quién debería hacer la punción? ¿Directamente el imagenólogo o el cirujano tiene que intervenir? Yo creo que la tiene que hacer el cirujano, o con el imagenólogo, pero presente el cirujano. Y el riesgo de la punción del implante no es tal si uno tiene el instrumental correcto. O sea, hoy con una aguja de Roma, como la lipofilling, si uno hace una pequeña incisión con una onda de anestesia en piel y después clava una aguja Roma, no tiene riesgo de punzar el implante. Entonces puede obtener el material a la mañana, hablar con el patólogo y mandar la muestra sin perderla. Ahí ven como una aguja 58 atraviesa el implante y una Roma lo empuja. O sea sí, no nos olvidemos que la mayoría de estos pacientes no van a tener nada. O sea que en realidad estamos arriesgándonos a dañar prótesis cuando en realidad el tema pasa por otro lado, ¿no? Yo creo que la punción la tiene que hacer alguien que está viendo guiado por ecografía y que tiene experiencia. Lo hacen todo el tiempo, nosotros no lo hacemos todo el tiempo, y lo tiene que hacer alguien que lo ve con ecografía, lo punza, ve dónde está, drena hasta 10 mililitros porque lo está viendo y tiene la experiencia. Yo creo que esto es muy específico y lo tiene que hacer quien está acostumbrado a hacerlo. Yo creo que tiene que hacer el que lo sabe hacer y el que tiene asistencia por imágenes. Si uno trabaja en un instituto, como nosotros trabajamos en el Instituto Rofo, que tenemos la opción como cirujanos de ir hasta el departamento de imágenes, punzar en conjunto y que inmediatamente ingrese, no hay ningún inconveniente. Si uno trabaja a puertas abiertas y tiene que mandar a un paciente a punzar, bueno, la previa es el análisis en qué momento lo va a punzar y a dónde lo va a mandar en forma inmediata, no con el caso ahí ya para punzar, sino un análisis previo. En este caso es un poco volviendo a la doctora que estaba diciendo recién el problema de la punción o no. La interacción de dos profesionales hace que no se cometan errores. Ese médico va a ver, va a saber dónde mandar el material, va a interactuar y va a hacer lo que se llama el tratamiento multidisciplinario, que es un poco lo que promociona inclusive la Sociedad de Mastología con las unidades de mastología. Creo que el tema es multidisciplinario. Lo aislado, creo, a la larga termina mal, y más en estas cosas que son muy poco frecuentes. Está bien. ¿Sí? Por eso mismo, porque no todo el mundo está formado, tenemos que tener más cuidado. Bueno, seguimos adelante entonces con la parte de, bueno, el estudio ya quedó claro, todo lo que hay que pedir, no creo que ustedes ya lo han explicado también, que no vale la pena seguir adelante, la estadificación también, esto lo habló muy bien Martín hoy, y cómo tenemos que manejar estos pacientes. Esto es un poco un resumen de todo lo que se habló hoy, la evaluación, la planificación del diagnóstico, confirmación del diagnóstico, evaluación oncológica y toda la historia. Ahora, cuando vamos a la parte cirugía, esto no tiene nada que ver, cuando vamos a la parte de cirugía, es una recomendación ya definitiva para todos ustedes sacar las dos prótesis en el caso que sea una cirugía estética bilateral o una reconstrucción bilateral. ¿Hay algún otro tipo de técnica? ¿Qué impacto le dan a la cirugía incompleta de entrada en el pronóstico de las pacientes? No sé quién quiere contestar.
está demostrado, el tratamiento ideal es el tratamiento donde uno hace una capsulotomía total, donde hace una biopsia excisional si eventualmente hay ganglios linfáticos, no un vaciamiento axilar, y la remoción del implante del lado enfermo. Del lado sano, yo creo que eso es, hay que abrir la discusión con la paciente. Hay, como dijeron en las presentaciones, hay un 4.6% de bilateralidad, y yo creo que en el contexto de una paciente que la verdad que sería de mucha mala suerte encontrarnos porque es muy baja la estadística, yo creo que hay que evaluar la posibilidad de hacer una extracción bilateral de ambos implantes y de la cápsula también. Sí, Guillermo. Yo creo personalmente, obviamente lo que dice él es correcto, esto se conversa con la paciente. Pero si yo no le quito el otro implante, estoy pensando reimplantar. Y yo personalmente, y esta es una opinión netamente personal, yo una paciente que tuvo un linfoma anaplásico, así sea en el líquido, que le hice la capsulectomía total y teóricamente está curado, no la vuelvo a reimplantar. O sea, le quito los dos implantes. Todos opinan lo mismo, Hugo, vos opinan lo mismo. De las dos preguntas, la resección bilateral y la reconstrucción no inmediata. Yo en una paciente de estética creo que hasta quitaría el otro implante por razones estéticas, digamos. Pero no la reconstruís de vuelta. Pierde un paciente que se quede... Y después tendría verdaderamente un resquemor muy, muy importante, como decía Guillermo, de que una paciente que ya pasó por eso, volver a implantarla, pensando aún en la colocación de implantes lisos, ¿no? Alberto. No se va a quedar con el prejuicio. Yo personalmente pienso lo mismo que Guillermo. Ahora, Mark Clemens en el Anderson hace la explantación e inmediatamente recoloca un implante liso, sí, por eso. ¿Vos, Martín? Sí, de acá. Yo creo que es de conversación mucho con la paciente. La paciente que operamos la semana pasada, la paciente decía: sacame las dos prótesis ya, porque no la quiero negar. Ahora, cuando hablas con Fleming... Perdóname, esa paciente que sacaron las dos prótesis es la que le diagnosticaron por el ganglio axilar positivo. No es lo mismo que una linfoma dentro, no es lo mismo. Estamos hablando de diferentes estadios, por eso mismo. Bueno, por eso iba a Fleming, sus casos de remisión, y que él pudo hablar sobre este tema, está basado en lo que él llama remisión, para que no se ponga nervioso Alberto. Fueron dos pacientes en las cuales él le propuso explantarlas directamente y no quisieron explantarse. 8 o 10 meses después. Son estas dos pacientes, este es el trabajo de Fleming. Sí, decidieron explantarse, encontraron que en el líquido canalizador no había nada, pero bueno, él refiere a todos sus pacientes posterior a la explantación las reimplantó, y a todas, de poner prótesis texturadas o poliuretano, les puso prótesis lisas. Sí, pero estas dos pacientes tienen otra historia. Fueron revisadas en el Anderson y después... Bueno, sobre lo que dice Fleming, esto hace 20 días Mark Clemens comentó sobre lo de Fleming. Fleming publicó un artículo sobre la remisión espontánea de la patología y agradece en el pie del artículo al MD Anderson por la revisión de las muestras. Con lo cual uno interpreta que el MD Anderson está aseverando lo mismo que dice él. Cuando le preguntamos directamente a Clemens qué pensaba sobre la remisión espontánea, dijo que era un tricky paper porque ellos habían revisado las muestras y habían dicho que estaban en total desacuerdo, que para ellos no existía la remisión espontánea y que las muestras no eran tal como él decía que no había, sino que habían encontrado CD30 y ALK negativo. Sí, y él había agradecido con lo cual, digamos, lo de la remisión y lo que publica Fleming no es algo que esté convalidado. Sí, seguimos con los doble mensajes dentro de esto, es el problema, ¿no? En todo, acá hay doble mensaje, hay siempre algo escondido que se mete y se guarda y sale después. Sí, Hugo, sí. Volviendo hay estudios bastante serios que afirman que hay seroma positivo y cápsula negativa. Sí. Yo la verdad que no creo eso. Yo creo que no, porque... Digamos, sí, pero no estamos en un templo acá, estamos en una sociedad académica, ese es el problema. Está bien, yo hay cosas que no creo. Sí, ya sé. Escuchar razonamiento. No creyendo en el falso negativo de la cápsula, no voy a reimplantar un paciente porque por ahí eventualmente, digamos, todavía tiene algún resabio de patología.
Pero con ese razonamiento yo tengo que pensar por la buena evolución de todas estas pacientes, que la mayoría son subclínicas y que muchas de ellas tendría que a la mayoría de pacientes ofrecer una reconstrucción si le saco toda la cápsula y son todos estadios 1A, 1B, no sé si me entendés. O sea, la misma creencia tuya yo la puedo usar para todo lo contrario. Ese es el tema. A ver, sí, bueno, sí. No estoy solo, no creyendo que... No, está bien, yo te respeto, pero te quiero decir que en realidad... la verdad que, digamos, los cortes como los mostró la doctora, con los filetitos y todo lo demás, sí. No creo que todas, de hecho, hemos tenido acá en la Argentina cápsulas negativas y después, hoy por hoy son un estadio 3. ¿De qué? ¿De linfoma? Un periodo premetastásico, sí. ¿Pero cuántos casos? Uno. Sí. Uno. Y bueno, a ver, en Australia tienen 70 casos y tienen el 70% de esos con células y nada más que eso, y no hay compromiso de la cápsula. Eduardo, una cosa que no estamos olvidando. Ojo con la parte médico-legal. Obviamente, por eso te estoy diciendo. Ojo con la parte médico-legal. Un juez, no sé si interpreta que se pueda reimplantar una paciente y después otra recidiva de la situación. Como es tan nuevo, si no lo sabemos nosotros, menos lo van a saber los jueces. Mira, yo creo que vamos a tener muchos más juicios por todos los comentarios que están haciendo abiertamente de los marca las prótesis que por esto. Bueno, rápidamente, faltan 2 o 3 cosas. Esta es una paciente típica que nos pasó a nosotros. Esta paciente no tuvo linfoma, pero una reconstrucción, que hizo un seroma tardío. Se hizo la investigación de todo el material por inmuno en el hospital, fue negativo, se hizo la capsulectomía, se la trató como si fuera un seroma, fue negativo y se terminó de reconstruir. Entonces, el tema es interesante, pero hay que manejarlo. Esto es un poco lo que estaban hablando hoy de la evolución de acuerdo, por eso se preguntó con respecto al tipo de resección. Esto es lo que pasa cuando hay una resección incompleta. La sobrevida libre de enfermedad es bajísima en relación a la resección completa, que prácticamente de una respuesta excelente, y obviamente la sobrevida va variando de acuerdo a los estadios. La mayoría de los estadios, por suerte, son estadios favorables y andan bien. Bueno, esto seguimos adelante, ya se habló mucho. 2 cosas más para terminar porque nos quedan 5 minutos. Primero, el registro. Hay un registro americano que es cerrado. Necesitamos un registro nacional. Si hacemos un registro nacional, deberíamos publicar acá y en Estados Unidos o tener nuestro propio registro. ¿Qué opinan ustedes? No sé, uno por uno, alguien que opine, porque le veo las cabezas nada más. La Argentina no tiene estadísticas de nada, así que sería bueno esto hacer un registro para que nosotros podamos, pero también es cierto que ese registro tiene que estar normatizado para poderlo hacer, porque vemos que hoy no está normatizado. Entonces, sí que hay un caso que es positivo, bueno, registrarlo. Muchas veces, también lo que nosotros vemos es que en toda Latinoamérica, y lo digo con conocimiento de causa, la Federación Ibero-Latinoamericana creó un registro de los 23 países y solo se registraron 3 casos. Y sabemos que Argentina tiene 5, tiene 6, Venezuela tiene 7 en estos momentos. Brasil tiene. En Brasil murió una paciente, y Brasil también tiene, Perú también tiene, Colombia obviamente, México, por supuesto. Pero realmente creo que esto es necesario y es una obligación nuestra crearlo. Brasil está, la Sociedad Brasileña de Mastología, eso lo está manejando Cicero Urbana en Curitiba, está haciendo un registro de este tipo de pacientes. O sea que en realidad la gente está moviendo la historia que trabajamos en conjunto. Ahora, si tenemos 6 casos, aunque no nos gustan esas estadísticas, los podemos aprovechar, ¿no? Porque acá hay 4 sociedades involucradas en este momento, me parece que tenemos que trabajar en conjunto. Sí, doctora. Bueno, yo quiero decirle que de la Sociedad Argentina de Patología nosotros estamos interesados en que eso se haga. Estamos pidiendo, ya de hecho tuvimos una reunión que coordinó Isabel de patología mamaria, se habló del tema y se levantaron 8 manos. Yo pregunté, a ver, ¿quién tiene? Se levantaron 8 manos. Entonces, no sabíamos si las 8 manos eran de los mismos 6 o habían pasado. Bueno, la realidad es que cuando se habló, no se habló del seroma, se habló del linfoma con nombre y apellido. Entonces, desde la Sociedad de Patología nosotros nos comprometemos a mandar mail a todos los asociados, a pedir que se denuncie en una forma
Yo tengo uno, ir a ver, después, bueno, buscar desde ahí quién es el mastólogo, el cirujano plástico, quien sea, para tratar de atraerlos. Es un poco lo que se hace en la Sociedad Argentina de Hematología también, que tiene avanzados varios registros. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo las 4 sociedades, hacer un registro conjunto y cada uno de nosotros captar de diferentes especialidades de los pacientes y de vez en cuando una comisión reunirse y controlar que esa base de datos se llene bien, se controle y se controle la calidad de la información, la validez de la información. Último tema, antes de terminar, que es fundamental, creo que lo más importante para el final de todo es el consentimiento informado. Sí, Jorge. Sí, Jorge Pedro, Cirugía Plástica de Buenos Aires. Justamente con esto nos está faltando el factor humano. La mayoría de los seromas van a dar negativos y la relación médico-paciente es importante. El caso de Marcia Oliva creo que es mío, hace 3 años que la llamé. En la semana entre que la punzó, porque creo que la tiene que punzar el que sabe, y hablé por teléfono con ella, esa paciente se me fue muy ofendida, casi me denuncia porque mencioné la posibilidad de que teníamos que estudiar la posibilidad de un linfoma y la paciente le agarró una histeria. El consentimiento lo pongo en todas las pacientes, nunca me han preguntado nada y no les importa. La última pregunta es, sabemos del marketing negativo, vivimos certezas y dudas durante 15 años cuando se suspendieron las siliconas. ¿Qué tan cerca está de sorprendernos la FDA en cualquier mañana con un informe? ¿Quién está asesorando en esto a la FDA? Yo no sé, pero en realidad acá hay una cosa muy extraña. En el año 92, de un día para el otro, se hizo una moratoria y más de 25 años no se pusieron prótesis de siliconas y se estudió mucho. Acá hay otra cosa muy interesante, esto se lo agradezco a Martín que me dio la información. Esto es un informe de un bufete de abogados de Londres que se dedica a trabajar sobre casos de linfoma anaplásico. Si lo leen detenidamente, hay que recalca el abogado que es especialista en litigar contra los médicos, especialmente el problema es cuando no se advirtió a los consumidores de los riesgos que tenían. O sea que evidentemente acá esconder no sirve, y sobre todo que es una enfermedad que tiene una incidencia de muy baja y además de una agresividad teóricamente muy baja también. Yo puse este texto acá, en realidad el texto lo pueden poner el que quieran, yo creo que acá hay que mencionar lo que es, pero muy suavemente y de una manera muy prudente para que, como decís vos muy bien, la gente no entre en pánico por algo que realmente no lo justifica. Pero no sé, es un tema que también lo tenemos que sentar las sociedades a analizarlo y hacer un consentimiento, creo que conjunto. Sí, Guillermo. La Sociedad Argentina de Cirugía Plástica ya ha dado instrucciones para incluirlo, pero no de ahora, creo que hace 2 años. Bueno, yo no me refiero a incluirlo, eso creo que de alguna forma lo hacemos todos. Poner un texto que sea único y que todos tengamos las mismas reglas de juego. Es claro, porque si no cada cual pone una palabra diferente y la gente después se agarra en esa diferencia de palabra. No se olvide que la gente hoy consulta, hoy esto se sube a internet y lo lee todo el mundo, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, para terminar, porque en realidad ya estamos en hora, la propuesta de toda esta reunión, y obviamente podamos hacer más reuniones de este tipo porque creo que son productivas, es tratar de hacer, no un consenso, porque consensuar algo que no tiene estadísticas es muy difícil, sí una ayuda de recomendaciones, desde cómo diagnosticarlo, cómo manejar al paciente, y otra cosa importante, que eso queda más para ustedes, los anatomopatólogos, un consenso sobre informes de inmunistoquímica para diagnóstico, porque en realidad, no te rías, ¿sabes por qué, Isabel? Esto pasó en genética, en el Instituto del Cáncer, hace unos años, y hoy hay, lo que parecía imposible, hoy hay una metodología de estudios validados para hacer estudios genéticos para decidir si esas pacientes tienen o no que hacer cirugías de reducción de riesgo. O sea, esto no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Estas son las propuestas, obviamente, que damos a su disposición para que ustedes quieran. No sé si quieren hablar algo más, algún comentario, y si no, terminamos. Sí, Martín. No, yo creo que lo interesante de esto es que las directivas de las diferentes sociedades se pongan de acuerdo, hagan una task force y realmente saquen un texto único para que todo el mundo sepa y para que no haya confusiones, como decís vos. Con toda la información de todo y que salga un texto único y entonces adherirse a eso. Sí, Martín. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Creo que esto tiene que surgir un resumen donde todos podemos, una guía donde todos podemos ir a controlar cómo proceder. Creo que el informe, el consentimiento tiene que ser un poco más profundo que lo que estamos poniendo. Creo que, como dice el abogado, sin información somos más
vulnerables, y creo que lo que yo les digo a las pacientes ahora, que la posibilidad de que tengan un linfoma que es 1 en 30.000 comparado con la posibilidad de que tengan un cáncer de mama de 1 en 12 es